Bueno, esta semana también se dio una información que llamó la atención, la aparición en el escenario político de la ex ministra de la Secretaría de la Vivienda, cuando eso la Secretaría a cargo del gobierno de Horacio Cartes, hoy es Ministerio de la Vivienda, pero esto que tiene que ver con la incursión en política de Soledad Núñez. Vamos a la presentación del tema y vamos a hablar con Sole en unos minutos más. Salta su nombre como posible candidata a la presidencia de la República. Ex ministra de Secretaría de la Vivienda durante la gestión del presidente Horacio Cartes, no fue afiliada al Partido Colorado para continuar en el cargo. En algún momento se habló sobre su candidatura a la Intendencia de Asunción, situación que no se dio. Hoy vuelve a ganar protagonismo para las próximas elecciones generales. ¿Qué proyecto tiene Soledad Núñez? Pasamos a la pizarra para entender sus pretensiones de la ex ministra. Soledad Núñez, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Luis. Un gusto estar en contacto contigo y con toda la teleaudiencia de Canal Pro. Bueno, muchísimas gracias por recibirnos. Estamos mirando un poco el material y nos preguntábamos qué pasó en el transcurso de este tiempo para decir, bueno, Soledad decidió hablar con candidatos, hablar con referentes de la oposición. Como que entraste en el terreno de la política electoral, Soledad. Sí, bueno, Luis, comentarte a vos, a todos los que nos están viendo, de que inevitablemente la situación del país, los últimos acontecimientos y también, bueno, muchas conversaciones que vengo teniendo con muchos ciudadanos, con líderes sociales, políticos, no sé, me llevan por primera vez a considerar la política como aquel vehículo que necesitamos para generar o promover las transformaciones en el Paraguay. Siento hoy una urgencia por hacer algo más. Ustedes conocen muy bien una trayectoria de trabajo por el país de hace muchísimos años, desde muy temprana edad, un sentido, digamos, social, un compromiso ciudadano, pero de alguna manera hoy siento de que eso no es suficiente. Creo de que hay que disputar el poder, de que tenemos que cambiar la manera en la cual se hace política en Paraguay. No podemos seguir así. Compartí algunos testimonios, algunas anécdotas. A mí me duele profundamente cuando escucho que los jóvenes dicen que se quieren ir del país porque nuestro país ya no da más, ¿verdad? Creo de que ese país que nos merecemos, ese país que es posible con todas las potencialidades, tenemos que comenzar a construirlo hoy. Estamos cerrando una suerte de etapa, de ciclo de los primeros 30 años de vida de nuestra Constitución Nacional en esta primera era, digamos, democrática. Y siento que esa democracia de las urnas, esa democracia electoral donde conquistamos la libertad, la democracia que nos llevó a las urnas, tiene que evolucionar y madurar hacia una democracia ya de resultados concretos, de soluciones para la vida de miles de paraguayos. Y para eso tiene que haber un cambio. Tenemos que dar vuelta a la página, tenemos que reescribir o escribir un nuevo capítulo de una democracia completamente diferente a la que tenemos. Soledad, ¿podemos decir que sos una precandidata a la presidencia de la República o hay un objetivo parlamentario dentro de esta presencia en política? No, la verdad es que estoy todavía en un proceso de reflexión muy personal. Esto es lo que vine, bueno, compartiendo con la audiencia en esta semana. Probablemente en las próximas 2 o 3 semanas voy a continuar con las conversaciones que estoy teniendo con muchísimos actores. Por eso también le invito a la ciudadanía, si quiere mandarme algún mensaje, alguna preocupación, que me escriba a través de las redes sociales, porque creo de que digamos, la respuesta a una pregunta como esa no puede ser improvisada. No se puede dar simplemente de manera espontánea, tiene que ser el producto de muchos otros factores, entre ellos las conversaciones, bueno, que voy teniendo con mucha gente. Lo cierto y concreto, Luis, es de que quiero estar mucho más cerca de la política, esa política que significa construcción de bienestar para la sociedad y también que me permita entender cómo se está dando el panorama con miras al 2023. ¿Con todos menos con el Partido Colorado, Soledad? Yo creo en una gran concertación nacional. No solamente como la vía jurídica y administrativa, ¿verdad? Una concertación que pueda unir a ciudadanos que puedan estar militando en diferentes partidos, pero que tengan una sintonía respecto a ese cambio que necesitamos promover en Paraguay, el cambio, digamos, de página, que estén
en los partidos pequeños. La Concertación como figura, de hecho, es un partido de partidos, ¿verdad? Es como que trasciende la lógica de los partidos tradicionales, digamos, la lógica tradicional de los partidos, no de los partidos tradicionales. La lógica tradicional de los partidos se trasciende con esta mirada, algo que nunca antes construimos en nuestra era democrática, que nos permita que ciudadanos colorados también puedan ser parte de este proceso, ¿verdad? ¿Por qué no? También existen muchos ciudadanos que no están colorados, que no están a gusto con lo que está sucediendo a nivel de cúpulas en su partido y que esto nos permita reformular la política. Yo vengo con esa propuesta fresca, nueva, con una mirada también de las nuevas generaciones, porque encuentro en las conversaciones mucha sintonía también con otras personas que llevan poco tiempo o no militando en la política, con ganas de promover o de traer estas propuestas a la mesa, Luis. Pero te ofrecieron en algún momento afiliarte al Partido Colorado, ¿verdad? Siempre fueron invitaciones, Ajá. nunca, digamos, nunca en un tono de obligación ni amenaza, pero sí, claramente siempre estuvo eso sobre la mesa. Ustedes conocieron mis posturas en su momento, cuando la convención pide que todos los ministros sean colorados. Yo a muy temprana edad, a muy tempranas horas, cuando me comienzan a llamar de los medios, les di mi postura radical en ese sentido, ¿verdad? Es decir, yo no me voy a afiliar para o retener el cargo y no me voy a afiliar para darle el gusto a una audiencia, porque primero creo de que no se trata de eso la militancia partidaria. Cuando yo cuento mi historia personal, siempre hago un paréntesis de que no critico ni tampoco condeno a los que militan en política partidaria, me parece súper bien, creo de que también del involucramiento de la ciudadanía con los partidos va a venir la transformación del Paraguay, porque los partidos tienen que mejorar en base a la participación también ciudadana, pero simplemente no había sido mi opción de vida. Mi historia viene de otro lado, quizá una militancia más social o estudiantil, de un compromiso también cívico y ciudadano. Y bueno, termino en la función pública y claramente no me parecía correcto, digamos, correr a afiliarme o ponerme el pañuelo por alguna presión de algún sector y fue la decisión que tomé. Uh-huh. Estuve mirando cuando saliste a hablar, cuando saliste a hablar sobre la posibilidad ya de involucrarte en política, que algunos, bueno, no sé si sectores, creo que son de la izquierda, ¿verdad? Porque decían, bueno, como que Soledad Núñez y graficaban el caballo de Troya que va a entrar en el sector de la oposición y es el caballo de Troya que Horacio Cartes envía. ¿Llegaste a ver eso, Soledad, o escuchaste? No, no, la verdad que no vi, siempre hay comentarios, digamos, que hacen ruido, o sea, no vi ningún tipo así de posteo específico sobre eso, sí, comentarios que de repente mi equipo de comunicación me iba pasando, que es natural que exista desconfianza en un país donde la confianza está muy corroída, no confiamos en nadie, ¿verdad? Entonces aparece de repente Soledad Núñez y lo primero que tratamos es de leer entre líneas, de ver qué es lo que trae detrás, por eso para mí está muy claro mencionar de que yo creo que el único camino es la concertación. Cualquier propuesta, digamos, que sale a dividir, a no ser que haya un quiebre demasiado importante, no va a sumar a este proceso. Quiero ayudar a sanar y cerrar las grietas que existen en nuestra sociedad. No podemos seguir con estas prácticas, digamos, de hacer política donde reinan las falsas verdades, donde los prejuicios son más fuertes que nuestra capacidad de conversar y de dialogar, que, no sé, todas estas cuestiones que vemos que nos impiden finalmente construir acuerdos y conjugar una visión que nos permita otorgar mejores condiciones de vida a la población, porque finalmente de eso se trata la política, ¿verdad? La política es la forma de organización que establece la sociedad y de toma de decisiones que tienen que ser tomadas priorizando a la ciudadanía y buscando atender sus demandas cotidianas, ¿verdad? Y eso no está pasando, ¿verdad? Esta democracia que conquistó las urnas, que conquistó la libertad, no necesariamente se tradujo en una democracia con instituciones sólidas, con instituciones que den respuesta a la gente. Bueno, estamos llegando a una etapa también donde se van definiendo los nombres. En el Partido Colorado, como ya que ya están definidos tanto Hugo Velázquez como Santiago Peña, ¿por qué no confiar en el proyecto Santiago Peña si trabajaste con él dentro del gobierno de Cartes, conoces un poco también cómo se administró en aquella ocasión el gobierno de Cartes? ¿Crees que Santiago Peña no va a ser influido por Cartes, va a ser otro? O sea, ¿por qué no con Santiago Peña, Soledad?
Es que hoy estamos viendo cómo ambas propuestas están rodeados, digamos, a mi criterio, ¿verdad? De un mismo estereotipo o sector político, que es lo que tenemos que dejar en el pasado, ¿verdad? A mí me preocupa eso en demasía en términos de las propuestas que se puedan construir desde ahí. Por eso propongo, digamos, una alternativa que sea superadora de esa realidad. También creo de que el cartismo representando, digamos, a un grupo de poder importante en la República necesita un Estado que ponga límites, ¿verdad? Uno no puede ser juez y parte. Incluso yo estaba como expectante a ver qué iba a hacer el expresidente después de cerrar ese ciclo. Bueno, vimos una mayor concentración de poder económico y creo de que es muy importante que exista un árbitro neutral que pueda regular a la República en ese sentido. Por eso también siento que tenemos que construir en una opción que pueda trascender, digamos, a lo que hoy tenemos como oferta del otro lado. Cartes es un peligro para la democracia, la concentración del poder que tiene Cartes es un peligro para la democracia, Soledad. Cualquier concentración de poder es un peligro para la democracia, ¿verdad? El poder absoluto corrompe absolutamente, ¿verdad? Entonces, el Estado siempre tiene la obligación de poner los límites en ese sentido. Y lo ves a Cartes con mucha ambición de más poder, ¿o no? Yo veo que se está concentrando poder definitivamente, por eso creo de que no hay señales claras, digamos, siento que esto va escalando, siento que las tensiones también incluso dentro del Partido Colorado, pero a nivel de cúpulas, por eso ya una distinción entre lo que es Partido Colorado y lo que es Ciudadanía Colorada, ¿verdad? Ciudadanía Colorada, incluso por tradición, por cuestiones, digamos, sociológicas, pertenecen, digamos, a un sector, algunos de ellos también con una suerte de desánimo o también rebeldía ante lo que está sucediendo ahí. Y yo veo que las disputas, hoy de nuevo tenemos una agenda pública que está dominada por las internas de un partido, ¿verdad? El único camino que tienen como alternativa es que estas tensiones vayan escalando y esto no puede dominar la realidad ni el futuro del Paraguay, ¿verdad? Las cosas no pueden seguir como están, hay que dar, eso es lo que a mí me mueve la urgencia de hacer algo ahora. No podemos esperar a que el caos se apodere de nuestra realidad, a que la desconfianza sea tan profunda que ya nadie cree en nadie, que solamente la anarquía pueda reinar. Eso puede ser tremendamente peligroso y doloroso también para muchos de los ciudadanos. No quiero ver mi país, no quiero ver nuestro país que vaya en esa dirección. Y hoy quiero convocar también a toda una generación que de repente puede tener una visión distinta, no solamente en términos de juventud, sino que individuos que pertenecen a una generación diferente en términos de pensamiento, a movilizarnos, a ocupar espacios y a poder ser protagonistas, por más cliché que suene, ¿verdad?, de la definición del destino de nuestro país. Uh-huh. Bueno, yo me quedo con esa idea, Soledad, te soy sincero. O sea, si yo tenía un periódico y iba a poner en tapa la concentración del poder de Cartes pone en peligro a la democracia. No te vas a enojar, ¿verdad? Dijo Soledad. No me enojo. No, bueno. Por otro lado, mirando lo que va a ser la posibilidad de una alternancia, hay que buscar una alternancia por buscar nomás, porque si uno mira también, Soledad, las figuras que están en la oposición, días atrás aquí en Radio 1 de Marzo decías que Santiago Peña es una figurita repetida. ¿Efraín Alegre también es una figura repetida entonces? Claro, o sea, la verdad es que hay mucho, eso me surgió también espontáneamente, ¿verdad? En ese momento no me esperaba esa pregunta. Quizá puedo profundizar mucho más de que ese comentario superficial, ¿verdad?, que lo hice también en otros medios, ¿verdad? Yo creo que por sobre todo eligió como el camino fácil en la política, ¿verdad?, adherirse a un gran grupo, a una estructura que le facilite, digamos, el camino. Yo creo que no es lo que necesitamos. Y me pregunto también a veces en este proceso de reflexión, digamos, personal, si esto es posible o no, ¿verdad? Y no te voy a mentir, Luis, ¿verdad? A veces digo, esto parece una locura y al mismo tiempo parece lo más sensato, ¿verdad? Porque si vemos que nuestro país está yendo en una dirección que no es la que queremos y sentimos que podemos tener una capacidad de influir en eso, lo más sensato sería hacer algo al respecto, ¿verdad? Una locura sería quedarnos simplemente en nuestras casas o siendo espectadores de todos los procesos que se van dando, ¿verdad? Entonces, creo que todos los actores políticos en todos los sentidos aportan digamos, en general al proceso de construcción
de la democracia. No tengo una crítica digamos, en particular porque uno se vuelve a candidatar. Creo que Efraín es un líder, digamos, de trayectoria política de muchos años, viene militando desde la juventud del Partido Liberal. Por eso insisto en este concepto de una concertación que trascienda la lógica de los partidos, que trascienda la lógica también de las ideologías, ¿verdad? A veces los extremos se van en radicalizando, eso irónicamente lo único que hace es perpetuar el status quo, no se generan puntos de acuerdo y me siento capaz de poder ir sanando esas grietas. Tengo, digamos, la posibilidad de conversar con muchos sectores, veo que hay puertas que se abren y eso me da como mucha esperanza porque significa que no todo está perdido, que los prejuicios no ganan y que eso no nos impide, digamos, trabajar por un país mejor. Bueno, Soledad, muchísimas gracias por el tiempo, un buen fin de semana y vamos a seguir hablando, ya estás en este terreno, espero que el terreno sea manso todavía, porque hay cuestiones que siempre en política uno a veces pisa un terreno y cuesta caminar, pero así es la política, así que seguramente ya estás consciente de lo que se viene a partir de ahora. Sí, Luis, yo soy consciente de la hostilidad del campo político, aunque creo firmemente que no debería ser así, Sí. pero lastimosamente vemos de que muchas veces lo es. Uno tiene que estar preparado también. En su momento, cuando ingresé a la función pública, entendía los riesgos que eso implica, salir, digamos, de la comodidad, a veces del confort que uno tiene para jugársela por una idea, para jugársela por un país, para jugársela por un legado también a las siguientes generaciones. Y yo creo que es el lugar donde tengo que estar, donde tienen que estar muchas otras personas más también, para poder finalmente mejorar las condiciones en nuestro país. Gracias, muy amable Soledad Núñez, muy amable, buen fin de semana. Gracias, Luis. Igualmente, buen fin de semana a todos. Gracias, Soledad Núñez ya está en el terreno político, ya está en la cancha, como se dice. Hay que ver si qué partido va a jugar, pero está así la cosa en el tablero político de esta semana. Vamos a un corte, ya volvemos.